Hoy es la segunda tarde que vamos a dedicar a esta jornada. Si tenéis delante el programa, os habréis dado cuenta que hemos pretendido que tenga una variedad y que tenga esa unidad temática, pero que también tenga diferentes soportes. Ayer fueron 2 conferencias y hoy tendremos una conferencia, una película con su correspondiente videoforum y mañana empezamos con un libro, una lectura con su correspondiente libroforum y posteriormente una conferencia. Para concluir el último día con una conferencia y una mesa redonda que se acabará con cánter. Si os dais cuenta, lo que hemos pretendido desde el primer momento que nos reunimos a programar esta jornada es que tuviera una variedad y que permitiera que la gente que viniera pueda comprender que la memoria democrática está presente en muchas parcelas de la vida, incluso en elementos que nosotros pensaríamos que no tienen tanta importancia. Un libro en el que aparece, por ejemplo, veremos mañana, simplemente que van a investigar en un pueblo y aparece luego una novela negra y sin embargo se convierte en una novela que nos permite reflexionar sobre la memoria democrática y sobre la necesidad de recuperar verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Son los 4 elementos que componen todos los intentos de recuperación de la memoria democrática. Dicho esto, yo voy a dejarle paso a IFI, que va a presentar conferenciantes que ha trabajado. Ayer hicimos un marco general, hoy pasamos ya a lo más concreto en San Lucas, mañana haremos una reflexión sobre la nueva ley de memoria democrática y el último día volveremos otra vez a San Lucas. La idea es que podamos ir de lo más general a lo más concreto, pero siempre que tengamos presente que cuando haya acabado los 4 días de jornada, podamos hacer una recapitulación en la cual podamos también pensar cuánto hemos aprendido, cuánto nos hemos concienciado y cuánto tenemos el deber de memoria de contar con los demás. Ese es el objetivo último, ¿vale? Sin más, dejo a IFI. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. La verdad que esta presentación la tenía que hacer nuestro compañero José Antonio Viejo, que es historiador, que ha contactado siempre mucho con él, pero bueno, es profesor, hoy no tenía permiso para poder venir, así que en su nombre pues voy a hacer yo la presentación de José Luis Gutiérrez Molina, que es uno de los más prolíferos investigadores del anarquismo y de la historia social contemporánea de Andalucía. Además de historiador, es miembro del Grupo de Investigación Historia Actual de la Universidad de Cádiz y director científico de la página web que se llama Todos los Nombres. Seguramente muchos habréis entrado ahí. Es una página maravillosa porque, bueno, pues cualquier duda que tengas sobre todos los que han podido conseguir, claro, la gente que no está, ¿no? Pone su nombre y apellido y te dice, pues mira, tuvo un juicio sumarísimo, tal, o estuvo detenido en tal fecha, nació en tal sitio, en fin, una pequeña biografía de las personas, ¿no? Y se llama Todos los Nombres. Ha escrito también decenas de libros, pronunciando cientos de conferencias, asistiendo a innumerables congresos, publicando abundantes artículos y participando en diversos grupos de investigación. Concretamente, unos compañeros de aquí estuvimos este verano en la Universidad de Cádiz haciendo un curso de memoria y nos encantó la ponencia que dio sobre la represión en la provincia de Cádiz y la verdad que aprendimos mucho en aquellas jornadas también. Actualmente su labor investigadora se centra en proyectos dedicados a la recuperación de la memoria histórica. Por ejemplo, tiene libros conocidas como La tiza, la tinta y la palabra, Fermín Salvochea, Crónica de un revolucionario, José Sánchez Rosa, Maestro anarquista andaluz, Casas viejas, Estado frente a la anarquía, La justicia del terror. Es el último que he comprado yo, que es increíble lo que viene ahí, los juicios sumarísimos, que eran los juicios al revés, ¿no? Que fueron de urgencia en el año 37 en Cádiz. Ha colaborado siempre que se ha solicitado escribiendo artículos en la revista Foro por la Memoria de Sanlúcar de Barrameda. Y sobre todo es una persona comprometida que se dedica su vida a la investigación, divulgación histórica, con el objetivo de rescatar del olvido la memoria histórica de los vencidos. Así que, sin más, te doy paso, José Luis, para que, bueno, y siempre agradecida que hayas venido, como siempre, altruistamente, sin cobrar nada, aquí ha aparecido con nosotros, ¿no? Como todos los que han venido hasta ahora. Así que te dejo la palabra y muchas gracias por vuestra asistencia, de corazón, de verdad. Bueno, buenas
Buenas tardes. Gracias a ustedes por su asistencia en la hora, ¿no? Sobre todo por la hora que es todavía muy temprano, por lo que solemos utilizar, y a los compañeros y compañeras del foro por haberme invitado a venir hoy aquí a esta jornada. Y cuando me propusieron la intervención, pues yo recordé un artículo que hace unos años, como se ha referido Ifigenia, escribí para la revista del Foro sobre el que fue secretario de este ayuntamiento, Elicio Serrano García, que fue asesinado en Jaén, y pensando, y que titulé Los rayos que fulminaron a Elicio Serrano García. Entonces, bueno, pues un poco me dio la idea de por dónde tirar, y tiré del hilo del rayo, de ese rayo golpista que va exterminando desde el verano del 36 a todo aquel que no entraba en su marco, no ya ideológico, sino de concepción de las cosas más nimias de la sociedad. Y decidí centrar la intervención, no es que esté muy estudiado a fondo lo ocurrido entre el 36 y el 39, pero sí ya hay algunos trabajos sobre ese periodo, sino decidí hablar sobre algo que pienso que todavía está poco tratado aquí en Sanlúcar, que es qué ocurrió tras el 1 de abril de 1939, cuando a la victoria, pues al final de las hostilidades de la guerra convencional, no le siguió la paz, sino que le siguió la victoria. Como bien he sabido, entre el verano de julio del 36 hasta abril del 39, en esta población, como no difiere mucho de lo que ocurre en el resto de la zona ocupada por los golpistas, pues se produce una gran represión, en el cual, por dar un par de cifras simplemente, pues fueron detenidos más de 300 personas de una población de 28.000 que tenía Sanlúcar en aquel momento. Se producen más de 100 asesinatos, 81 de ellos entre agosto del 36 y enero del 37. Bueno, en contra de la idea que se ha ido repitiendo una y otra vez, que los golpes en esta zona de Andalucía triunfaron sin apenas resistencia, hay que decir que si hay una serie de hitos en estos días primeros del golpe de Estado, es precisamente, por un lado, que sí se produjo una resistencia, tanto desde la propia tarde-noche del 18 de julio, sobre todo a partir de la reunión que en la Sociedad de Campesinos de la CNT tiene lugar, y en la cual se decide acudir a la insurrección, a la respuesta armada, y algunos de sus principales hombres se dirigen al ayuntamiento para contactar y ponerse de acuerdo con las autoridades que están allí reunidas, como al día siguiente, cuando se van produciendo los registros, la búsqueda de armas con las que utilizar para defenderse de la segura agresión. En ese momento ni la Guardia Civil, que está acuartelada, ni los carabineros han dado todavía señales de vida de cuál va a ser su posición, los registros en casa de derechistas, el levantamiento de barricadas en los accesos a la población para una posible defensa, los primeros tiroteos, la primera, digamos, ocupación, entre comillas, por parte de los golpistas que vienen de Jerez, para 2 días más tarde, el día 21, pues producirse
el caso del cabo Canalejo, ese cabo partidario del gobierno o defensor de la legalidad gubernamental, que llega a la población y intenta de alguna forma reorganizar la resistencia, a la cual se suman varias decenas de campesinos que, bueno, tienen diversas actuaciones por la población, hasta que ya por la tarde, con la llegada de las fuerzas del norte de África, que proceden enviadas por Arizón desde Jerez, pues se lanzan al campo. El siguiente hito, digamos, de este momento es la célebre reunión del 8 de agosto, en la cual el nuevo gobernador civil se reúne con una serie de personajes de esta ciudad, entre ellos quien va a tener un papel importante en la posguerra, en la represión en la posguerra, Celedonio del Prado Mosquera, dirigente de derecha de la ciudad, concejal en la posguerra, juez militar en la posguerra, concejal tras el golpe de Estado, juez militar en la posguerra, y que da, digamos, como el pistoletazo de salida a la gran represión en la cual, como bien saben ustedes, el castillo de Santiago, donde son encerrados más de esos 300 presos y sacados para su asesinato, 80 y tantos, unos 84, pues va a tener un papel importante. A partir de 1937 se va a producir un cambio en la forma de ejercer la represión, que hasta entonces se había utilizado en los bandos de guerra, es decir, el asesinato en base a una supuesta rebelión militar, y ahora, ya decidido que el golpe ha fracasado y que el conflicto se dirige a una guerra convencional entre el gobierno, entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas golpistas, se va a cambiar el sistema de represión y se pone en marcha lo que se le ha dado en llamar la justicia al revés, o lo que yo en parte prefiero denominar como justicia del terror, es decir, unos procedimientos, unos consejos de guerra, que utilizando el antiguo procedimiento sumarísimo, es decir, aquel que se utilizaba para delitos flagrantes, se le va a añadir el adjetivo de urgencia, en una especie de retruécano, tanto conceptual como fonético, y va a ser a través de este procedimiento para el cual se va a realizar toda la represión. Como haya dicho Ifigenia, yo hace unos años escribí un primer volumen de ese de represión, centrado en la puesta en marcha de la justicia del terror, porque en el primer año fueron juzgados más de 1.300 personas en la zona de la provincia de Cádiz, y en el caso de Sanlúcar, pues van a tener especial protagonismo algunos que son dedicados exclusivamente a mujeres, otros que son los encausados son contra aquellas personas que habían huido y que tras la caída de Málaga vuelven, en los que algunos de los cuales van a ir sufriendo duras penas de cárcel, hasta que cuando termina ya, digamos, el conflicto, como digo, comienza, y con la victoria golpista comienza la victoria. Significativamente, uno de los primeros consejos de guerra que se ponen en marcha, yo no sé si se leen bien los contenidos por el tamaño de los textos, regular, ¿no? Bueno. Es que más aunque lo tenga cerca es difícil de leer. Pues ahí lo que hay son dos, en la portadilla del procedimiento, y una de la a quien se refiere el origen de este procedimiento, que fueron las diligencias que se abrieron
a finales de julio del 36 y que se van a reactivar desde el propio Sevilla a partir de agosto de 1940, cuando se hace como una causa general, un procedimiento general sobre lo ocurrido en Sanlúcar desde el comienzo del golpe de Estado hasta la ocupación completa de la ciudad a partir del día 22, y que se inicia con los partes de los heridos. La ocupación de Sanlúcar va a producir más de una docena de muertos y un buen número de heridos, y que se va a paralizar ese procedimiento precisamente el mismo día en el que empiezan los asesinatos en la ciudad, ¿no? Con las primeras sacas del castillo para llevarlo a distintos lugares para su asesinato. Y este es el procedimiento que se retoma en agosto del 40, y en el que se van a juzgar a un número de personas, muchas de ellas que ya habían sido asesinadas. El caso de 39 de las personas que habían sido procesadas, entre ellas Bienvenido Chamorro, otros concejales, muchos, hasta 39 de los asesinados, y otras 14 personas que ya habían pasado individualmente por diversos consejos de guerra, hasta que al final pues son juzgados 8 personas que son condenadas a amplias penas de cárcel en un procedimiento que es encabezado por un trabajador del campo, Domingo Romero Cáceres, de la CNT, que es condenado a 14 años de prisión. Y en este consejo también va a ser juzgado un concejal de Izquierda Republicana, Lorenzo Pretezo Linares, y otro gestor municipal perteneciente en este caso también a la CNT, como fue Pedro Sánchez Ramos. Estamos en 1940 y el carácter, digamos, político, social del golpe de Estado sigue manteniéndose, pues todos ellos fueron acusados y condenados no solamente por participar en los hechos de la resistencia al golpe, sino directamente por ser de izquierda. Lo que si se ve bien, es lo que se informa desde Sanlúcar a Sevilla de personas que son acusados y que no van a ser juzgados porque ya han sido o bien asesinados o bien ya han sido condenados en otro consejo de guerra. Junto a esta continuación de la represión a través de la justicia, habría que citar otros dos elementos, tanto el de los tribunales de represión por responsabilidades políticas, en los cuales yo no voy a entrar porque creo que Diego Caro va a hablar un día de esta jornada sobre ello, y en concreto el de la masonería, el de la represión de la masonería y el comunismo, sobre el cual también pues fundamentalmente ya han sido digamos depurados o asesinados la mayoría de las personas que pertenecían a la masonería aquí en Sanlúcar, exactamente igual que la otra represión que va a continuar a partir de 1940, que son las depuraciones laborales, ¿no? La represión golpista no solamente fue una represión en el aspecto el juicio. Espera un momento, si no me pierdo yo. Ahí.
Pero para ponerlo chiquititos, que no, como no es mi ordenador, no sé dónde está la tecla de ponerlo pequeñito. Bueno, para que es la cuestión de depuraciones laborales, en el cual, pues en esta población, pues simplemente por citar el ayuntamiento, algo que ya también está en parte trabajado, pues fueron 60 los trabajadores y al menos una decena de ellos, asesinados. Yo me voy a centrar en otros. Espera a ver si yo. Aquí está, ahí está. Voy por la 9. Ahí está. Me había quedado otra en una. A ver cómo lo pongo en grande. Control más. Aquí abajo. Bueno, Control más. bueno, aquí. Me voy a referir a aquellas personas que han sido, que vuelven, que son detenidos, o aquellos que están en campos de concentración tras la finalización de los conflictos y que están en campos de concentración o en cárceles de otras poblaciones, del Levante, de Cataluña, de Castilla-La Mancha, o que son aquellos que son directamente reclamados y enviados aquí a la población. Pero antes me gustaría hacer referencia a una situación que se produjo en muchas poblaciones, como, y Sanlúcar no fue una excepción, como es la existencia de los que después hemos conocido como topos, es decir, aquellas personas que se escondieron y que pasaron todos aquellos años, por lo menos del 36 hasta el 39, refugiados, en el cual, para evitar la represión que se estaba produciendo. Una de esas personas fue Pedro Cabrera Álvarez, era un trabajador del campo, un militante de la CNT, en cuya sociedad de campesinos ocupó cargo, y que le cogió el golpe en el campo y después regresó clandestinamente a la ciudad, se escondió en su casa en la calle Menacho, en el barrio Alto, a mediados de agosto del 36, según declaró cuando se entregó en junio de 1939, por lo que le estaba ocurriendo a los directivos de los sindicatos. Otro topo fue Manuel Ureña, que es un caso más conocido, que Chema Hermoso y Rafael Montaño han escrito sobre él, uno de los anarquistas más conocidos de la población, a los cuales la policía lo caracterizaba como de anarquistas cultivados, que ocupó también importantes cargos en la directiva de la Sembradora, la Sociedad de Viticultores cenetista, y que igualmente se ocultó en el campo, que regresó a su casa de la calle Santa Brígida y que estuvo escondido hasta que en mayo de 1939 un chivatazo lo descubrió y fue enviado al Cortijo de Vicos, es decir, ese campo de concentración que se estableció en la antigua llegada militar de Jerez, y en el cual desde prácticamente el verano del 36 se produjeron trabajos forzados y sacas de quienes estaban allí encerrados. Un último topo que quiero citar es el caso de José Otero Montiel, otro campesino afiliado a la CNT, al cual las autoridades le consideraban que había regresado de fuera, que había huido de la población y que había regresado, y que él dice que estuvo escondido en el Pago Verdigones, el lugar donde había estado trabajando, y que allí permaneció hasta que igualmente fue detenido, en este caso por la Guardia Municipal, tras una denuncia, y a quien se le consideró que había participado en una
en el grupo que había seguido al cabo Canalejo el día 21 de julio. Todas estas personas pasaron unos meses en la prisión, aunque finalmente vieron sobreseído su causa y quedaron antes o después, como en el caso que he citado de la persona trasladada al Consejo, al Cortijo de Vico, tras pasar por algún campo o lugar de trabajo forzado. A partir de este momento, y centrándome en lo que es la represión judicial, van a ponerse en marcha, tras esa causa general de lo que había ocurrido en Sanlúcar en el mes de julio del 36, los consejos de guerra, en donde va a tener como juez militar un papel protagonista Celedonio, como he dicho, Celedonio del Prado Mosquera, abogado de los Orleans en la ciudad, representante de la Andaluza Eléctrica, la concesionaria del servicio eléctrico en Sanlúcar, que fue municipalizado durante la Segunda República, nombrado gestor municipal, como he dicho, en julio del 36, y como jefe de orden público, uno de los participantes en la célebre reunión del 8 de agosto del 36, cuando, tras la visita del gobernador civil Eduardo Valera, van a comenzar a desarrollar los asesinatos, y que en 1939-40 es el juez militar de Sanlúcar. Al primero lo he dividido entre aquellos que van a ser finalmente sobreseídos o absueltos, aquellas personas que van a sufrir penas de prisión y aquellas personas que van a ser asesinadas. Entre los sobreseídos podemos citar, estoy citando casos, no es que solamente se produjeran esta represión, sino estoy citando algún caso más o menos que yo he considerado ante la documentación que manejo representativo de lo que ocurre en Sanlúcar en estos años posteriores a la finalización de la guerra. Uno de ellos es el caso de Juan Quirós Bazán, viticultor, dueño de una tienda de vino en la calle Santa Brígida, en donde decían los informes golpistas que se reunían los de la CNT y donde se vendían las entradas para las funciones que daban los comités pro preso, y que había participado en la resistencia. Además, había sido uno de los acusados, aunque no se pudo demostrar su participación ni su autoría, en la muerte de un carabinero, de Antón Martín, en el año 34. Juan Quirós había huido a la zona gubernamental, y en abril del 39 era una de las personas que se encontraba recluida en el campo de Albatera. Enviado a Sanlúcar, va a ser sometido al Consejo de Guerra y finalmente va a ser ese consejo sobreseído. Otro caso sobreseído de alguien que seguramente en el verano del 36 hubiera sido asesinado es el caso de Francisco Ramos Rodríguez, conocido como Listán, un viticultor que había sido vicepresidente de la sociedad y que los informes del Ayuntamiento, de la Falange y de la Guardia Civil de Sanlúcar le consideraban peligroso y lugarteniente de Rafael García Muñoz o Cordero, dependiendo, uno de los más importantes dirigentes de la CNT de Sanlúcar y la auténtica bestia negra para los golpistas de la ciudad. A Ramos Rodríguez le acusaron de haber sido uno de los organizadores de la resistencia y haber acudido a los domicilios particulares de aquellas personas que tenían armas con el fin de requisarla para repartirla entre la población, y que tras la ocupación ya completa de la ciudad había huido a zona gubernamental en donde había pasado esos años. Cito el caso de Ramos Rodríguez porque fue uno de estos casos
en los que tras ser hecho prisionero a la finalización del conflicto, antes de ser represaliado en Sanlúcar, ya fue convertido en trabajador esclavo al haber pasado por uno de los batallones de trabajadores empleados a partir de 1939. Durante ese año, hasta junio del 40, cuando ya llega aquí a Sanlúcar y fue detenido y procesado, después va a ser su caso sobreseído, y lo cito también como caso curioso porque es uno, como bien pueden ustedes imaginarse, estos consejos, estos procedimientos no tienen ninguna finalidad de descubrir la verdad de lo sucedido, ni siquiera de crear una verdad judicial mínimamente sostenible, sino están dirigidos a continuar la represión. Y en este caso el juez, el Consejo de Guerra dice en la sentencia que las acusaciones a las cuales tenía no habían sido apoyadas por ningún testigo de cargo, a pesar de las gestiones que se habían realizado. El siguiente caso que quería citar es el de Antonio Martínez Villa, una persona que tenía una tienda de vino en un lugar que no he localizado, no sé si alguno de ustedes me pueden aclarar algo, que en el sumario aparece como Cinto de las Aguas. Otro Cristo, ¿cinto? De las Aguas. Será Cristo, a lo mejor. O Cristo de las Aguas, entonces. Cristo de las Aguas. El Cristo de las Aguas. Bueno, porque tenía allí una tienda de vino en donde también era un lugar, lo voy a corregir ya sobre la marcha, gracias. ¿Y eso es donde se encuentra? En el barrio Alto. En el barrio Alto, vale. Pero dentro de lo que... Aquí pegado a la sociedad antigua. Vale, claro, es lógico. Cristo de las Aguas, vale. Hay que a lo mejor leerlo, claro, como usted. Sí, seguramente. Claro, pero yo, no sé, yo de San Lucas no tengo tanto conocimiento de la topografía local, ¿no? Pues esta persona, exactamente como en el caso anterior, pues también fue acusado de ser el lugar, y si ya me dicen que era un lugar cercano a donde tenía su sede la CNT, pues donde se reunían los cenetistas, y que fue procesado tras haber sido llamado en el procedimiento a declarar en el procedimiento anterior que he citado de Ramos Rodríguez, que en este caso también fue sobreseído. El siguiente caso que quiero citar es el de José Pérez Gallego, otro viticultor que pasó a zona gubernamental y que fue hecho prisionero en el frente de Jaén y finalmente encarcelado o encerrado en el campo de concentración de la población granadina de Benalúa, y antes de llegar a Sanlúcar, en donde va a ser juzgado. Cito este caso porque es uno de los casos en los que aquí no puedo desarrollarlo, pero donde directamente aparece, digamos, esos casos que son posteriores. Es decir, muchas veces se dice que muchos de los asesinatos y de la represión se produjeron por rencillas, venganza, etcétera. Bueno, en el verano del 36, aparte de que fuera un componente del asesinato, el asesinato se produce por las causas político-sociales que produjeron el golpe de Estado. Que de camino se podían arreglar otras cuentas, no lo digo que no, pero que la fundamental era la eliminación de todas aquellas personas contra los que los golpistas, que representaban las ideas y los planteamientos sociales contra los que los golpistas se habían sublevado. Y en este caso, Pérez Gallego, que trabajaba en una finca de las viñas de Hidalgo, pues había promovido el boicot a esa viña, no recuerdo ahora mismo el nombre exacto de la viña,
El cuadrado. puede ser en el verano la primavera del 36, y el encargado, pues bueno, pues se la guardó, y cuando volvió fue enviado en 1940, pues lo denunció, fue detenido como extremista. Y es interesante ya digo que no tengo tiempo para ampliar la información, porque es un procedimiento en el que se explica con toda la claridad todas las gestiones que tenían que hacer los encerrados en los campos de concentración para poder sacar esas cartas a los familiares en la búsqueda desesperada de avales en la población que le permitieran presentar que era menos malo de lo que decían y que le pudieran permitir o bien ser puesto en libertad con la orden de volver a su población, o bien ser pasaportados directamente por los golpistas a su población, en donde prácticamente de forma inevitable eran detenidos, pasaban unos meses en la cárcel, y tras la apertura de un procedimiento pues resultarían condenados o no. En este caso también es sobreseído. Sobreseído, me estoy refiriendo, es cuando la instrucción del juez no llega siquiera a verse en un consejo de guerra. El siguiente caso que quiero citar ya es de una persona que sí comparece ante un consejo de guerra, que es absuelto, que es Antonio Rosa Rodríguez Cuín, que fue vicepresidente de la Sociedad de Motoristas Navales de aquí de Sanlúcar, y que es uno de los casos en los cuales que se produjo con cierta frecuencia, hay un buen número de patrones y de marineros que con sus embarcaciones o bien escapan, o bien cuando están faenando son abordados por la Marina, por la Armada gubernamental, y en muchos casos son trasladados a Málaga, donde van a pasar hasta todo el conflicto, hasta la finalización de la guerra. En este caso, la nave llegó al puerto marroquí de Kenitra, y de allí pues Antonio Rosa pasó a Tánger y de ahí a la zona gubernamental, trabajando, siendo enviado a un minador, y fue acusado a un minador de la Armada Minador en un buque de minas, ¿no? Por si acaso, bueno, estamos en Sanlúcar, no estoy en Castilla, ¿no? A un como vigilante de un comité, como miembro de un comité de un barco de prisioneros de reichistas en Almería llamado Guadiana, en donde se produjeron algunos asesinatos. Esta persona pues fue absuelta en el Consejo, aunque, como en el caso de los sobreseídos, también la absolución no le va a permitir recobrar la libertad, sino que va a ser enviado por 9 meses a un campo de concentración, en este caso al cercano de Rota. Y entramos ya en aquellos que fueron condenados a prisión y que en algunos casos son algunas de las personas más conocidas y que protagonizaron casos que seguramente serán recordados todavía aquí en Sanlúcar. El primero al que me voy a referir es el caso de Francisco Galán Morales, santero, un militante de la CNT de la Construcción, que escapó cuando iba a ser fusilado o asesinado en septiembre de 1936, y que va a regresar en 1939 trasladado a Cádiz, donde se le va a someter en un consejo de guerra. El caso de Galán Morales pues es un caso especialmente, digamos, espectacular, y perdón por la palabra que pueda sonar un poco frívola hablando de lo que estamos hablando, en las vicisitudes que van a pasar estas personas a partir del golpe de Estado. No va a sobrevivir al fusilamiento del día 1 de septiembre, cuando escapa en compañía de otros 6 presos, entre ellos un anarcosindicalista sevillano que se encontraba aquí en Sanlúcar en el verano del 36, José Expósito, y del concejal Serrano Palma,
y que todo ello, que va a ser relatado por Barbadillo en su libro Exilio, y que todo ello van a resultar siendo asesinados, salvo el caso de Galán. Galán había sido santero, había sido miembro de la directiva del sindicato de la CNT y había tenido un papel protagonista en el puerto por partida doble en la resistencia, porque por partida doble fue de las personas que se trasladó al puerto de Santa María, en primer lugar para tener informaciones en compañía de Enrique Porres, una de las personas que va a ser asesinada aquí en Sanlúcar, Enrique Porres, para saber qué es lo que estaba ocurriendo en Sanlúcar, y en segundo lugar para intentar con un grupo de trabajadores de Sanlúcar llegar a Cádiz capital, siguiendo el telegrama que habían mandado del gobierno civil de Cádiz, sitiado por las tropas golpistas, que pedía la ayuda de la población de las localidades más cercanas para que armados se dirigieran a la ciudad con el fin de levantar el sitio del gobierno civil, del ayuntamiento, de telégrafos, puesto que prácticamente toda la guarnición de la ciudad había secundado el golpe, y durante esa madrugada pues en Cádiz también se produjeron una serie de actos de resistencia que también ocasionaron casi una veintena de muertos, violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad, etcétera. Y esos telegramas llegaron a muchas poblaciones, y los alcaldes, quienes estaban en el ayuntamiento dentro de la resistencia, pues intentaron enviar estos camiones. En el caso de esta persona fue de las que llegó hasta el puerto, en donde pues el camión ya no siguió adelante, sino que volvió a Sanlúcar. Él se escondió, pero fue detenido y después se salvó, logró huir, como decía Barbadillo, bajo una lluvia espantosa de balas. Él va a regresar en 1939, él va a ser detenido en la ciudad de Alicante, va a ser encarcelado en el castillo de Santa Bárbara, y el 13 de agosto va a volver a Sanlúcar, donde va a ser detenido y va a ser procesado. Él a esa altura va a intentar, ocultar el papel que tuvo en la resistencia, aunque fue vano, puesto que las autoridades todavía conservaban las declaraciones que se habían tomado y que estaban perfectamente ordenadas y clasificadas a lo largo de 1936 por guardias municipales, en guardias civiles, investigación de falange, etcétera. A Santero lo juzgaron en Cádiz. Hasta entonces, en muchas ocasiones, los asesinatos del verano del otoño del 36 se habían referido con eufemismo, ¿no? Nunca se decía directamente que lo habían matado. En el caso de los informes de este caso sí aparece que claramente expuesto que lo habían sacado para asesinarlo. Fue condenado por ser miembro de la CNT y haber participado en la resistencia, y dentro de esa arbitrariedad de la justicia golpista, pues en contra de lo que podamos pensar, fue condenado a 6 años y un día, de tal forma que a mediados de 1941 fue puesto en libertad, siendo, digamos, el que tuvo más suerte de todos los compañeros de fuga de aquel día de septiembre al sobrevivir. El siguiente caso que quiero citar es el de
José Usol, José Usol Castillo, que he ido avanzando, que es un caso especial. José Usol Castillo fue procesado por escribir de forma anónima a las principales autoridades implicadas en la represión del verano del 36 de esta ciudad. Es una serie de anónimos firmados por personas como el licenciado Vidriera, o bien con el nombre como algunos de los asesinados, como el caso del anónimo. Todos son enviados desde un lugar de las tinieblas. Están escritos muchos de ellos como este verso, con su mayor o menor rima, y como en este caso va a ser firmado por aquellas personas que habían sido asesinados, en este caso por Bienvenido Chamorro y la familia, bueno, Pablo Repeto, Rafael Asquerino y Miguel Velázquez y sus hijos. Esas cartas él va a enviar estos anónimos durante 2 años y se lo va a enviar. Me voy a dar el gusto de leer todas las personas que recibieron estas cartas, estos anónimos firmados por los asesinados y los represaliados y el licenciado Vidriera, como Antonio y Pedro Barbadillo Rodríguez, Esteban Bozano Pastor, Julio Durán Jiménez, Miguel Cabañas Romero, Manuel García Gómez, José García Muñoz, Manuel Benis Vázquez, José Ñudi Ruiz de Somavia, Ramón Otaolarruchi Sáez de Barrada, Manuel Ruiz Somavia, José Valencia, así como otros que cuando fue detenido tenía preparado para enviárselo, entre los cuales se encontraban Jerónimo Angulo, Francisco Gallego, Manuel Cabaña, Pedro Gutiérrez Ambrosi, Manuel Gutiérrez de Celis, Juan Llera, Ángel Lorenzo, Francisco Marchal, Manuel Molina, Esteban Montero, Luis Morón, José Sabina, José Valenzuela y por supuesto Celedonio del Prado Mosquera. Y, como os digo, en esos anónimos les recordaban el papel que había tenido durante la represión de julio del 36. El sumario oculta cómo fue detenido, si fue a través de una denuncia o como figura en la instrucción por un descuido de haber escondido, habérsela encontrado en la chaqueta, en el bolsillo de su chaqueta, uno de estos anónimos. El caso es que fue detenido y encausado. Bueno, las declaraciones en el sumario es una joya. Yo no sé si al final lo publicaste o no salió esa revista. Sí, está publicado. Sí. En el número 5, sí, no me acuerdo cuál fue lo de la... El número debe ser el último, es que no lo he encontrado yo, el PDF de... ¿Tú lo tienes en el número 5? Ya no me acuerdo en qué revista fue. Pues sí, pues me gustaría... Pues te mandamos la revista, claro. Y en esta... Usol declara que él, Usol, esta persona era, un momento, porque no quiero mezclar, es una persona que finalmente tiene que abandonar la ciudad. Y esta persona en sus declaraciones dice que es significativo que empiece a mandar los anónimos entre 1942 y 1940 hasta su detención en el 44, puesto que es el momento en el que el curso de la Segunda Guerra Mundial gira y lo que parecía que iba a ser una inevitable victoria de nazi fascista, pues no está tan claro, e incluso se va produciendo todo un mecanismo que pone nervioso y que no solamente al régimen, sino a la propia sociedad española en general.
Usol no tuvo ningún problema en declarar que estaba contento de los resultados que había obtenido, puesto que, según dijo él, yo no he trabajado a fondo ese tema, pero sabía que una de las personas se había convertido, en sus propias expresiones, en sombra invisible, que había conseguido que otro perdiera un poco la cabeza, que otro habitante de Pozo de Bajo Guía se tirara a un pozo, que otro más cayera enfermo durante 9 meses y que por fin otro, que vivía en la Cuesta de la Caridad, se despertara una noche y saliera corriendo horrorizado en paños menores por las calles de la, Angulo, ¿no? de la ciudad. Angulo vivía ahí en la Cuesta de la Caridad. Yo lo dejo, ustedes conocen mucho mejor la población y a quienes se pueden referir, ¿no? El sumario, desde luego, es una auténtica joya en este sentido. Fue una de las muestras de la escasa resistencia, llamémosles pasiva, que va a tener lugar en Sanlúcar a partir ya del triunfo definitivo de los golpistas, de la actuación del régimen franquista. Tenemos una serie de procedimientos que se abren en ese afán persecutorio militar, ¿no? Por todo lo que sea es perseguible, ¿no? Es judiciable, sobre aparición en calle o en casas de siglas de la CNT, por ejemplo. Hay 5 o 6 sumarios sobre ese caso. Pero este es el caso que yo he visto dentro de esa, llamémosla, resistencia pasiva, quizá uno de los más llamativos. Por supuesto, los que recibieron los anónimos lo habían puesto en conocimiento de las autoridades, hasta la detención de este profesor de música, guardia de arbitrio depurado, y que con casi 40 años de servicio, jubilado, tenía 72 años cuando fue detenido, vivía en la calle Abades. En marzo del 45 fue condenado a 6 meses de prisión, tras lo cual abandonó la ciudad. La siguiente información, ya por último, casi terminando, me voy a referir a quienes fueron condenados a muerte. El primero es el caso de Rafael García Muñoz, uno de los más importantes dirigentes de la CNT en la ciudad, y del cual, pues, como ya he dicho, se convirtió en uno de los principales, de las bestias negras a la cual perseguir por parte de los golpistas de esta ciudad, y que llegó al extremo hasta el punto de condenado y ejecutado por un consejo de guerra, cuando su compañera Purificación Treviño acudió a la cárcel de Jerez, donde se encontraba, a llevarle, como habitualmente hacían los familiares, un canasto de comida o de ropa en la casa. Pues le comunicaron que ya había sido pasado por las armas, ya había sido asesinado, y tras pedir que le comunicaran dónde había sido enterrado, se lo negaron, porque, y son palabras a las cuales en una entrevista con su familia me proporcionaron, le dijeron que personas como su marido no tenían derecho a que fueran visitados sus restos. Les digo para que se hagan una idea sobre la crueldad que hay, y además en concreto con esta persona, sobre la cual, pues bueno, jefe principal y alma de la CNT de Sanlúcar, en realidad García Muñoz era uno de los más destacados militantes de la CNT desde los años 20, y que efectivamente durante el periodo de la Segunda República fue una de las referencias del anarcosindicalismo, siendo los sanluqueños, ocupando la presidencia de la Federación Local de la CNT, miembro de la FAI, de los grupos Acción Libre y Luz Libertaria, y que la Asamblea de la CNT se mostró partidario de hacer
de defender, si era preciso, si era necesario, con las armas, la ciudad frente a los golpistas, tras lo cual, como digo, se trasladó al ayuntamiento y allí participó en la recogida de armas, la construcción de barricadas, y el día 21 fue la persona que con Canalejo organizó la salida de ese grupo de campesinos tras ver que ni lograban la adhesión de los carabineros ni de la Guardia Civil de la ciudad, que se lanzaron al campo una treintena de personas, entre las que se encontraba Rafael García. Ya he citado la persecución que tiene Rafael García, hasta incluso después de muerto, con lo que le dicen las autoridades a su compañera, que ya había tenido que sufrir como los 4 hijos que tenían, Libertad, Amor, Nardo y Helio, fueron bautizados y cambiados sus nombres por otros del santoral católico dentro de esos aquelarres, de esos autos de bautizo masivo, en donde en muchas ocasiones eran los propios perseguidores, los propios golpistas y responsables, en algunos casos cercanos a quienes habían originado la muerte de sus padres, los padrinos de esas personas, ¿no? Rafael García, pues después de cuando el grupo que acompaña a Canalejo se disuelve, alcanza la zona gubernamental, va a tener una prolífica carrera dentro del ejército gubernamental. Primero va a ingresar en la milicia andaluza de la columna Ascaso malagueña, va a recorrer prácticamente todos los frentes, y es también de quienes se dirige a Alicante, donde finalmente va a ser hecho prisionero. Cuando se conoce en Sanlúcar, en junio del 39, que Rafael García está detenido en Sanlúcar, comienzan las gestiones para su máxima y su pronta devolución a la ciudad. Aún así, no va a ser hasta mayo del 40 cuando se va a ver el Consejo de Guerra, que le va a condenar a muerte, y cuya sentencia es uno de los más claros ejemplos de que detrás de cualquier justificación que a posteriori se le haya querido dar al golpe de Estado y a las causas de los asesinatos, la primordial era la eliminación político-social de todos los adversarios a los golpistas y a quienes le apoyaban. En el caso de Rafael García, pues incluso el comandante militar de esta población en el 36, pues al más puro estilo del oeste, pues puso a precio su cabeza, ¿no?, de su entrega, que en aquel momento del verano del 36 la valoraron en 2.000 pesetas. El siguiente caso que quiero citar es el de Elicio Serrano García, que había sido un albañil que casi de forma autodidacta fue estudiando hasta llegar a ser secretario de ayuntamiento, librero, fabricante de tinta, vendedor de material escolar, editor de tarjetas postales y uno de los más importantes militantes de la izquierda republicana de esta ciudad. Sería uno de los 5 concejales, además del alcalde, asesinados del ayuntamiento sanluqueño. Serrano había llegado a Sanlúcar en 1924 como representante de una agencia de publicidad, y poco a poco, a partir de un kiosco de prensa en la estación de ferrocarril, fue prosperando hasta tener un kiosco en la Plaza del Cabildo, para finalmente abrir una librería en la calle Ancha, que finalmente tuvo en 2 lugares, que finalmente se estableció en donde creo que está ahora la ampliación de la Barbiana, ¿no? El hotel que han hecho allí en la esquina es la librería Eguilaz,
en cuyos escaparates se va a ver en Sanlúcar lugar donde se van a exhibir muchos de los textos, de los folletos, de los libros, de la prensa, que apoya a la idea reformista republicana y que, como buena librería, se va a convertir en un centro de reunión fundamentalmente de republicanos y socialistas. Del papel que tiene Serrano en esos primeros momentos previos a la Segunda República, da idea de que formó parte de la candidatura republicana socialista y que cuando toma posesión tras la repetición de las elecciones en Sanlúcar por considerarse que se había producido pucherazo el 5 de junio, pues va a ser una de las personas que ocupan la primera tenencia de alcaldía en ese primer ayuntamiento de Manuel Ruiz Delgado, el primer alcalde republicano, en este caso del Partido Socialista. Como ya digo, Elicio Serrano pertenecía a Izquierda Republicana, aunque, como no es un caso especial, durante los años del conflicto tras el golpe de Estado, de la guerra, que le va a coger en zona gubernamental, pues se va a incorporar al Partido Comunista de España. Elicio Serrano había abandonado Sanlúcar en marzo del 36 para ocupar la Secretaría Municipal de la población jienense de Jabalquinto, en donde va a desarrollar va a estar en otro par de ayuntamientos de su vida, pero donde se van a producir los hechos que le van a llevar terminando por ser condenado a muerte. Va a ser acusado de haber participado en la ejecución de 9 derechistas de Jabalquinto, cosa que no se pudo demostrar, ni siquiera el juez militar se atrevió a ponerlo negro sobre blanco, pero el destino de Elicio Serrano estaba decidido y sería ejecutado. El sumario de Elicio Serrano es también espectacular para ver el caso, de todo lo que se movía tras los fríos papeles de un procedimiento, las gestiones de las familias cerca de uno y de otro, con la finalidad de intentar salvarle la vida, ¿no? En este caso se hacen gestiones no solamente aquí en Sanlúcar, cerca del sacerdote Francisco España, sino en otros lugares que a la postre van a resultar inútiles, puesto que va a ser detenido, encarcelado y condenado a muerte y asesinado en la prisión de Baeza el 12 de junio de 1940. Por último, y ya con eso de verdad que termino, voy a hacer una breve referencia a aquellas personas que no son ejecutadas y muertas directamente por los golpistas, sino que van a morir en prisión cuando tenían que haber muerto, en todo caso, en su cama, como esperamos morir la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Y que van a fallecer en prisión. Voy a citar un caso para dejar constancia de que hay un buen número de personas que mueren en las prisiones franquistas y que pienso que son consecuencia directa de la represión golpista y que por lo tanto deben ser considerados también víctimas. Yo voy a citar el caso de Antonio Rodríguez González, que era el conserje del Centro de Viticultores de la CNT, que había escapado en septiembre del 36 y que cuando regresó en noviembre del 39, tras permanecer oculto durante una semana, finalmente se entregó. Pongo este caso porque Antonio Rodríguez González ni siquiera llegó a comparecer ante un consejo de guerra, sino que, acusado de participar en la resistencia,
fue encarcelado, donde falleció el 9 de abril del 40, antes que se sustanciara en la prisión de Jerez el procedimiento. Yo querría terminar haciendo una referencia a estas dos fotografías, esta fotografía de finales de los años 70 y esta fotografía mucho más reciente, en la que efectivamente entre una y otra han pasado muchos años y que evidentemente no podemos decir que la situación de los años 70 es exactamente igual que la actual. De todas formas, digamos, el camino de la verdad, la justicia y la reparación, pues todavía queda mucho trecho por andar, que los tiempos que vivimos, y esperemos que no, que pueden avecinarse, no van a ser los más favorables, pero que en cualquier caso tengamos la completa seguridad de que este es un camino para el cual no hay marcha atrás. Lo más que nos puede ocurrir es que, como ya muchas de las personas que deberían haber sido resarcidas directamente como víctimas o sus familias, reconociendo la verdad de lo que había ocurrido y de su actuación durante y tras el golpe, o que habían recibido justicia, todas las personas que yo he citado esta tarde, pues para la justicia española siguen siendo considerados delincuentes, puesto que estos procedimientos siguen teniendo valor legal en la actualidad. No ha habido y no queda tan claro siquiera de que se vayan a ser anulados en la nueva ley que se está discutiendo, y por lo tanto todavía están pendientes de recibir justicia. Y por supuesto la reparación, esa reparación que efectivamente no solamente tiene por qué ser económica, pero yo digo que también, que no hay que avergonzarse de reclamar los bienes que te fueron robados, los años de vida que te fueron también robados, o siquiera la moral, todavía queda demasiado estrecho por recorrer. Yo solamente quiero recordar, y no para no salirme del tema, que a la altura que estamos, después de más de 40 y tantos años de democracia, todavía no ha habido un órgano de la alta representación política de este país, de este Estado, sea jefe de Estado, presidente de gobierno, presidente de la comunidad, en este caso andaluza, que haya tenido a bien recibir de forma pública, abierta, con luz y taquígrafo a las víctimas. Y nada más, muchas gracias por la atención y espero no haberme pasado. Allí está un nieto de Elicio Serrano. Pues entonces lo conoceré. Sí. ¿Lo decimos? Hay un nieto, sobrino nieto, ¿no?, de Elicio Serrano, si quiere decir alguna palabra. Está a fondo, ¿no? Adrián. Ah, está bien. Hablando de Rafael García, que en el primer ayuntamiento democrático se le puso una calle, por fin, a este hombre. Que es curioso porque las calles se han ido cambiando ya después en estos últimos años, que esto era la memoria, pero sucedió que es así. Hay una calle que se llama Rafael García, que es la que sube desde la calle San Francisco hacia arriba. Esa es la calle Rafael García. Y también, no sé si sea cierto, cuando este hombre lo fusila, la mujer se queda con los hijos estos, con Helio, con todos estos nombres tan bonitos, con Amor. Muy mal, claro, no tenían nada que comer. Entonces le propusieron que si firmaba como un fallecimiento en casa normal, le proporcionarían una ayuda económica a sus hijos, ¿no? Se negó, lógicamente,
se sentía humillada, decir, como voy a afirmar algo cuando el marido estaba vivo y lo han matado. Ella murió muy joven, murió enseguida, porque claro, con los injustos no murió. A los 2 años, ¿no? Y la madre de este hombre, pues se hizo cargo de los niños y terminó firmando la muerte natural de su hijo. Es terrible, o sea, que hasta dónde pudo llegar, mataban de hambre, entonces claro, o sea, eso no sé si está investigado, es así, o me equivoco. Hombre, me choca porque el caso de Rafael García es un caso de asesinato legal, entre comillas, y en la diligencia de ejecución está puesto que si hay alguien más burocrático que los militares que levante la mano, yo creo que todos la mantendríamos bajada, figura la inscripción en el registro civil, con lo cual a menos que fuera por algo del reconocimiento dentro de aquí de Sanlúcar para humillarla más a escala administrativa, digamos, a nivel administrativo, figuraba como pasado por las armas. Lo cual no quita para que no se produjera con el fin, puesto que en esos años se había desarrollado el auxilio social, ¿no? Que muchos por la edad lo recordarán, una serie de ayuda a lo que ellos llamaban los huérfanos de la revolución y el movimiento nacional. Entonces quizás para permitirle acceder a esa ayuda le quisieran hacer firmar algún papel cuando debía ser vox populi, supongo, porque bueno, yo como historiador no me gusta imaginar demasiadas cosas, ¿no? Porque la imaginación es libre, pero la construcción histórica no tanto. Me imagino que el día del asesinato en Jerez de Rafael García, más de uno y más de dos sonreiría en esta población para ver ya definitivamente fuera del mundo de los vivos, en la luz de las tinieblas, como diría, que había pasado ya las tinieblas, como diría Ausol en sus anónimos, que debía ser conocido, la muerte por sentencia de consejo de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino que eso, de producirse, lo cual no lo pongo en duda, sería más bien relacionado no a un papel administrativo, sino en cuanto al decir, si tú tienes para el expediente, tiene que decir que tu marido ha muerto, como esa humillación, porque claro, en el caso de las mujeres, lamento no haber, es que no he encontrado un sumario, ¿no? Haber citado los casos de mujeres, ¿no? Pero no está de más referir que las mujeres tuvieron varias represiones, ¿no? No solamente la represión por roja, sino toda la represión de género, que está más que demostrada, ¿no? Alicia, que es la hija de Licio, sí fue represaliada, fue rapada y purgada. Sí, pero no metida. Claro, el rapado, la purga, la realización de trabajo humillante, bueno, todo lo que se puede, la violación mental, ¿no? De tener que bautizar a tus niños, todo ese tipo es una serie de represiones que se dirigen específicamente a la mujer. Yo me estoy refiriendo que es lo que he hablado de la represión judicial. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Muchas gracias. Pues nada.